todos. En este vídeo vamos a ver lo que son los vectores y las nociones más fundamentales, que tenemos que conocer sobre los vectores y que son aquellas con las que vamos a trabajar en todos los ejercicios de este cuestionario. Bien, un vector es una herramienta matemática que nos informa sobre tres cosas: sobre la dirección, sobre el sentido y sobre el módulo. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada una de las tres cosas. Bien, la dirección. Podemos tener infinitas direcciones. Vamos a verlo a través de una imagen. Dirección es cada línea que podemos dibujar, cada línea recta que podemos dibujar en el plano. Por eso tenemos infinitas direcciones correspondientes a las infinitas líneas rectas que podemos dibujar en el plano. Sentidos, sin embargo, únicamente existen dos sentidos para cada dirección que dibujamos en el plano. Vamos a verlo a través de otra imagen. En esta imagen hemos localizado dos vectores en una única dirección. Uno de esos vectores lo hemos definido entre el punto A y el punto B y el otro entre el punto B y el punto A. Bien, nosotros podemos tener dos direcciones según ese vector salga del punto origen A hacia el punto extremo B o salga del punto origen B y llegue hasta el punto extremo A. Se trata de la misma dirección, ya que es la misma línea, son paralelas, pero cada una tiene un sentido en función vaya hacia un lado de esa recta o hacia el otro. Bien, y aquí aprovechamos para decir que este punto se llama el punto origen del vector y este otro es el punto extremo del vector y que es el que está al lado de la flechita con la que denotamos el sentido de ese vector que hemos trazado en rojo. Bien, ahora vamos a pasar a hablar del módulo, y el módulo no es otra cosa más que lo que mide ese vector. Por tanto, un vector nos da información sobre la dirección, infinitas direcciones, sobre el sentido y sobre el módulo. Bien, ahora vamos a pasar a ver cómo podemos definir un vector a través de las componentes en el plano. Y con ello dejar totalmente definido el módulo. Bien, nosotros aquí hemos dibujado otro vector que va del punto origen P hacia el punto extremo Q, que ya hemos definido perfectamente en el plano a través de los ejes coordenados. Aquí el eje Y vertical y el eje X, la horizontal. Las coordenadas de un vector las vamos a escribir de la siguiente manera. La notación para un vector es esta: el segmento PQ, y colocaremos una flechita encima de los puntos que están definiendo nuestro vector, y ese vector tendrá dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. Ahora vamos a ver cuáles son. Las coordenadas en X son las unidades que se desplazan desde el punto origen hasta el punto extremo. Desde el punto origen hacia el punto extremo se desplaza 1, 2 y 3 unidades hacia la derecha. Como es hacia la derecha, será positiva. Si fuera hacia la izquierda, sería negativa. Por tanto, para este vector PQ, la coordenada horizontal, la coordenada en X,
es de 3 unidades hacia la derecha, 3 unidades positivas. Bien, y la coordenada en y es el número de unidades que se desplaza para ir del punto origen hacia el punto extremo. Como antes, si las unidades se desplazan hacia arriba, sería positivo. Pero si las unidades se desplazan hacia abajo, como es nuestro caso, serán negativas. Como aquí tenemos este menos 2 unidades hacia abajo. Por tanto, ya hemos definido perfectamente las coordenadas de un vector en un sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a ver con una formulita que vamos a poder recordar cómo podemos determinar un vector si nos dan a nosotros el punto P con sus coordenadas X e Y el punto Q con sus coordenadas X e Y. Bien, el vector PQ va a tener las coordenadas que corresponden a la diferencia de la coordenada de Q y de la coordenada de P. Por tanto, la coordenada X del vector PQ será X sub 2 menos X sub 1. Y la coordenada en Y de nuestro vector será las coordenadas en Y del punto Q menos las del punto P. Y sub 2 menos Y sub 1. Esto gráficamente lo podemos ver muy fácil. Lo vamos a ver en la horizontal, nada más. Esta de aquí es la coordenada X del punto Q. Esta de aquí es la coordenada X del punto P. Y la diferencia nos da esas unidades que se desplazan en la horizontal, 3. Por tanto, y de manera un poquito más resumida, podemos recordar que para escribir las coordenadas de un vector en el plano, un vector fijo localizado en el plano, no tenemos más que restar las coordenadas del punto extremo, las del punto origen. Y ya nos podemos quedar con esta formulita para recordar todo lo anterior. Bien, ahora que ya hemos visto cómo podemos definir las coordenadas de un vector, con las que vamos a definir tanto la dirección, el sentido y el módulo, ahora vamos a ver la forma analítica que nos va a permitir determinar el módulo del vector, que es el tercer aspecto que habíamos visto y que no habíamos finalizado. Vamos a borrar un poquito la pizarra. Bien, y borrada la pizarra, vamos a ver la manera analítica que nos va a permitir determinar la longitud del vector o el módulo. Y nos vamos a ayudar del teorema de Pitágoras. Bien, como veis en el dibujo, nosotros hemos dibujado el vector, hemos dibujado o señalado las coordenadas de cada punto, ya tenemos las coordenadas de nuestro vector, como hemos visto hace nada, y hemos sombreado triángulo rectángulo con el cual vamos a obtener ese módulo de forma analítica. El módulo o la longitud de ese vector realmente es lo que mide la hipotenusa de ese triángulo. Por tanto, el módulo, que lo denotamos como el vector recogido por dos rectas parecidas a las del valor absoluto, o simplemente como PQ, va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos de este triángulo, que no son más que las coordenadas del vector. Esta sería la coordenada menos 2, porque del punto origen al punto extremo se desplaza 2 unidades hacia abajo, y esta la coordenada 3, positivo porque se desplaza hacia la derecha. Bien, la coordenada X va a ser el cateto horizontal.
Por tanto, con el teorema de Pitágoras, ese cateto al cuadrado, más el otro cateto, que es la coordenada en y de ese vector, y resolviendo nos daría la longitud o el módulo de este vector, que sería 9 más 4, pues en este caso una raíz no exacta. Bien, una vez que ya hemos definido y representado perfectamente un vector fijo, un vector bien localizado en el plano, vamos a ver otro tipo de vectores que se llaman vectores libres. Ya hemos visto cómo podríamos definir en el plano un vector fijo, un vector localizado entre dos puntos, pues por ejemplo entre el punto A y el punto B. Bien, este sería un vector fijo, bien localizado entre esos dos puntos, origen A y extremo B. Los vectores libres son unos vectores que son equivalentes a este vector fijo que acabamos de escribir nosotros en el plano. Un vector equivalente es aquel que tiene misma dirección, mismo sentido y mismo módulo. Por tanto, un vector equivalente es como si este vector fijo lo desplazamos al punto que queramos del plano, siempre y cuando conserve esas mismas características. Misma dirección, mismo sentido y mismo módulo. Por tanto, yo puedo tener infinitos vectores equivalentes. Uno de esos representantes de todos esos vectores equivalentes se llama vector libre y le llamamos vector libre U o V, otro tipo de notaciones, o W. También lo podemos ver como A, B, etcétera, etcétera, en minúscula y con esa flechita por encima para denotar que es un vector. Ahora vamos a ver una imagen en la que podemos ver distintos conjuntos con distintos vectores libres. Bien, aquí vemos tres tipos de vectores libres: vector libre U, vector libre V y vector libre W. Cada uno de ellos representa a infinitos vectores equivalentes, a una dirección determinada, un módulo en concreto y un sentido determinado. Vamos a nombrar ahora un tipo de vector muy importante, que es el vector unitario. Un vector unitario no es otra cosa que un vector cuyo módulo es igual a la unidad. Muchas veces es importante el convertir un determinado vector en un vector unitario. Normalmente los vectores unitarios se utilizan mucho porque hay veces que solamente necesitamos tener la información acerca de la dirección y el sentido, y no del módulo. Por tanto, muchas veces lo que necesitamos es un vector unitario para que nos informe sobre dirección y sentido. Y para ello podemos coger cualquier vector que tenga esa dirección y sentido que nosotros queremos comunicar y normalizar. Normalizar un vector no es otra cosa que transformarlo en un vector unitario de tal manera que mantenga dirección y sentido. Para normalizar un vector, lo único que tenemos que hacer es dividir las coordenadas de ese vector entre el módulo de ese vector. Haciendo esto, normalizamos
normalizamos un vector. Para normalizar ya hemos visto que tenemos que dividir las coordenadas de nuestro vector entre su módulo. Para ello simplemente vamos a decir que siendo las coordenadas del vector u, la coordenada x y la coordenada y dividimos entre un número cualquiera, pues por ejemplo n, queda dividido de la siguiente manera: x partido n e y partido por n. Por ejemplo, vamos a normalizar el vector 3 menos 2, que sería en nuestro sistema de ejes coordenados, pues bien, coordenada 3, pues 3 unidades a la derecha. Coordenada menos 2, 2 unidades hacia la izquierda. Por tanto, ese vector u, cuyo módulo no es la unidad, hemos dibujado un vector libre cualquiera. Nosotros lo hemos colocado posicionándolo en el punto origen, simplemente para verlo. Podríamos haberlo puesto en cualquier otro lado del plano, ya que es un vector libre. Bien, en este caso que vamos a utilizar como ejemplo, para normalizarlo, pues simplemente tendríamos que determinar el módulo de ese vector, que nos sale lo que hemos visto antes, 9 más 4, 13. Por tanto, el vector unitario nos quedaría, vamos a denotarlo pues como A, porque es diferente, como 3 raíz de 13 menos 2 raíz de 13. Como en matemáticas a nosotros nunca nos gusta una raíz como denominador, lo más correcto, lo más apropiado sería racionalizar. Por tanto, ese vector unitario nos quedaría como 3 raíz de 13 partido 13 menos 2 raíz de 13 partido 13. Y ahí ya lo tendríamos nuestro vector unitario.